Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche y vamos a entrar a continuar viendo este libro de José. Es una historia que cuando uno la empieza a leer, tal vez está muy amena, muy interesante, te picas y empiezas a leer un capítulo y otro y te va llevando la historia. Y es hermosa la historia, pero está cargada de símbolos, de significado, está cargado de algo más. Y voy a llevarlos al libro de Lucas 8, cuando Jesús platicó las parábolas. Esta no es una parábola, esta es una historia verdadera, la historia de José. Pero nada más quiero tocar este punto para que tengamos una idea qué es lo que contiene estos capítulos que se están estudiando aquí. En Lucas 8, versículos del 9 al 10, Jesús acaba de platicarles una parábola, una historia, algo que era común para ellos. Y a primera instancia tú puedes leerla y es una historia muy interesante, la parábola de la semilla y el sembrador. Está muy interesante, hasta un niño la puede entender. Pero los discípulos, y son los que quieren más, los que se profundizan, los que escudriñan la escritura, los que saben que hay algo más atrás en esa escritura, sus discípulos le preguntaron a Jesús, después de que platicó la historia, la parábola, le dijeron: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y yo quisiera que a la hora de estar viendo esta historia de José, también le preguntes tú al Señor, le pregunte yo al Señor, ¿qué significa esta historia? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Qué significa esta historia? ¿Cuál es la aportación espiritual que contiene? Ayúdame a entenderla, ayúdame a comprender más. No nada más una simple historia muy bonita de alguien que le fue mal y luego le fue bien y luego restauró su vida y hasta ahí parece una historia de novela muy bonita, pero hay un contenido profundo en el libro, en lo que tú estás leyendo. Cada vez que lees la Biblia hay algo ahí en la Biblia. Ahorita decíamos que la zarza ardiente, cuando se acercó Moisés, dice: me acercaré a ver esta grande visión. ¿Sí? Y en 1 Samuel 3 dice: escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Así es que en la medida que tú te adentras a la escritura, empiezas a agarrar visión. Y es muy probablemente una visión tuya que Dios te está dando a ti, pero conjugadamente con todos nosotros, sumada, nos da una visión mucho más clara de todo el plan y proyecto que Dios tiene para el mundo. No es solamente una historia del pasado, es una historia que es actual y es una historia que nos proyecta más adelante. Entonces le dijeron: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta historia de José? Y él les dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, a ustedes se les está dando la revelación. Si tienes deseos de saber más, Dios te dará la revelación de lo que contiene la historia de José. A ustedes, ¿a quiénes? A los que se acercaron a Cristo, a los que le preguntaron: ¿qué significa? Yo sé que hay algo más. ¿Qué me quieres decir con esto? Y Dios dice: ok, ya me di cuenta que quieres más, te voy a dar más. A ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros pues va a ser una historia nada más. A los otros por parábolas les voy a hablar. Hasta ahí van a llegar, como una historia. Ah, sí, ya me sé la historia de José. El manto bonito que tenía y los hermanos lo tiraron. Y te la sabes así rapidito. Y dice: bueno, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Para algunos, a ellos nada más, esa historia va a quedar como una historia. Pero a ustedes, si tienen deseos de conocer un poco más de lo que significa esta historia, del contenido profético que hay aquí, a ustedes les he revelado. Y tal vez durante las enseñanzas que se dan aquí les he revelado, o bien después de oír la palabra, o bien después de leer la palabra en tu casa, Dios te revela algo más, una riqueza, un tesoro, una pepita de oro que está ahí escondida y te enriquece y da mucha luz a tu corazón.
Así es que la historia de José es como un espejo y nos muestra algunas áreas secretas de nuestro corazón. Y voy a conectarme con lo que enseñó Rafa la semana pasada, aunque él terminó en el versículo 24. Yo quiero nomás tocar desde el versículo 21 así rápidamente para como conectar, ¿sí? Y dice aquí que después de que estaban ellos delante de José, que no sabían que era José, y quiero que veas algo aquí interesante, algo que no podían identificar a José, es que cuando José está en Egipto, decía Rafa también, por su edad, habían pasado ya varios años, había cambiado fisonomía y todo, pero la cultura egipcia, por estar ocupando una posición de altura, de realeza, también los obligaba a una vestimenta particular. Y muchos de ellos se tenían que poner maquillaje, lo dicen los mismos dibujos en los muros. Cuando uno va allá a Egipto y ve los muros, los murales que tienen adentro en las tumbas, te das cuenta la forma en que ellos se vestían, la forma en que ellos se pintaban los ojos y los maquillajes que usaban, los hombres y las mujeres. Usaban un tipo de peluca, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos nada más el típico caso de Tutankamón, ¿no? Para que tengan una idea, la decoración de cómo vestían ellos, pero si te das cuenta, mira, los ojos están pintados y las cejas, y era la usanza de su tiempo. Entonces, cuando está José delante de ellos, no fácilmente lo identifican, porque está disfrazado hasta cierto punto, por decir así. Y eso también es como una tipología de Jesús, que tú puedes estar delante de él, como dice en el libro de los Evangelios, que estaban delante de él, pero no sabían que era él. Estaba con ellos caminando en Emaús y no sabían que era él. Estaba ahí Jesús asando un pescado asado después de resucitar y no sabían que era él. Había algo así, no diría un maquillaje, pero era otra cosa. Y esto también nos debe dejar a nosotros una señal de que eso fue algo que pasó en la vida de estos hombres que fueron ante este extraño señor de Egipto. No lo podían identificar a primera instancia. Habían pasado los años, pero vamos a ir viendo algunas cosas. Se decían unos a otros, versículo 21 dice ahí, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Empezó el arrepentimiento que mencionaba la semana pasada Rafa, de la culpabilidad y la conciencia, y ellos cómo llegaban al punto donde se empezaban a dar cuenta y estaba a flor de piel eso que hicieron, estaba a flor de piel. Y sabes que cuando pecamos está a flor de piel. Tú crees que ya lo enterraste, pero está a flor de piel. A la primera instancia, pum, salta la liebre. Va a saltar. Va a brotar aquello. Tú crees que ya está escondido, olvidado. No, ahí está, a flor de piel. Y verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. La conciencia es un juez poderoso. Dios lo ha puesto dentro de nosotros. Si tú vas a las islas Fiji allá en Oceanía o a donde sea, y nunca han leído la Biblia, pero saben que si se roban una gallina está mal. Lo saben. Si se meten con la mujer que otro, saben que está mal. Y pagan un precio. Y nunca han leído la Biblia. Hay ciertas cosas que Dios instaló en el corazón del hombre, de todos los hombres. Y esas cosas son los que regulan la conducta de los hombres. Y por eso hay esos que desean el bien y la justicia. Y sí, no son cristianos, pero algunos desean el bien y la justicia y están haciendo, porque hay algo adentro de ellos que les marca esa directriz en su vida. Pero cuando ya viene Cristo a nuestras vidas, entonces nuestras conciencias entran en una nueva etapa. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice ahí la Escritura. Ahora sucede una transformación de tu conciencia y empiezas a pensar como Cristo pensaría. Empiezas a hablar como Cristo hablaría. Empiezas a actuar como Cristo haría. Tú dirás, pero es que sigo batallando. Sí, pero vamos en el proceso de esa transformación que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A ese poderoso juez de la conciencia, hay una historia, yo creo que ya la hemos leído aquí en Juan 8, donde van a apedrear a esta mujer y le están poniendo ahí una situación legalista a Jesús. La ley nos dice que la debemos de apedrear. ¿Tú qué dices? Querían complicarle el cuadro a Jesús para mostrarles que no era puro amor, sino que también iba a aplicar la ley. Entonces lo ponían como en un callejón sin salida.
La ley mosaica decía que tenían que apedrearla, pero por otro lado, lo que él había hecho era pura bendición a toda la gente. Entonces están en medio de estos dos campos y querían ver en cuál de los dos, a cuál de las dos iba él a tomar, y cualquiera de las dos era suficiente para acusarlo. Y le dijeron, nos dice la ley de Moisés que la debemos de apedrear, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús se inclina y está escribiendo en el suelo, y mientras está él escribiendo, no sabemos qué escribió, algún día le vamos a preguntar, pero lo que sí es cierto es que Jesús se levanta y dice, al que esté usted libre de pecado, tire la primera piedra. Una frase sencilla. Entró una luz adentro del corazón de ellos, y como un médico le echa ahí un pequeño lucecita ahí donde está aquella falla, donde está aquella fractura, donde está aquella cosa, ¿no? Y esa luz la aventó, entró a las conciencias de ellos, y ellos se empezaron a dar cuenta de su propia condición. Dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ellos no pudieron, con eso los detuvo, los paralizó, porque la conciencia estaba ahí presente y ellos sabían lo que había. Y cuando entra la luz del Espíritu Santo, cuando entra la luz de la palabra, cuando esa ráfaga entra, produce en la persona una convicción de pecado. Eso fue lo que les pasó, una convicción de pecado. Y entonces, al oír esto, dice ahí, versículo 9, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Así es que cuando Jesús dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, está echando una luz interna. Ahora, José es un tipo de Cristo y está hablando con ellos, se está presentando con ellos y está hablando palabra con ellos. Si me permiten, quiero tipificarlo como Cristo, que habla con los hermanos, estos que habían intentado matarlo, y Jesús habla con ellos, y cuando habla con ellos les pone ya las primeras, yo iba a decir trampas, pero mejor no uso esa palabra. Les pone ahí las carnadas, si quieres llamarle así, para que ellos se enfrenten y dicen: ok, platícame un poco de tu familia, platícame un poco quiénes tienen por allá. Y empiezan a hablar y dicen: no, ustedes son espías. Y no somos espías. No, sí son espías. Y empieza el debate, pero Jesús, hasta cierto punto, yo podría decir que hasta está jugando con ellos para que poco a poco lleguen al descubrimiento de sus propias conciencias. Y cuando llegan al punto de sus conciencias y los empieza a enfrentar de una manera áspera y fuerte y confrontándolos, ellos se empiezan a sentir mal de que, ¿sabes qué? Nosotros vimos lo que le hicimos a nuestro hermano, y empiezan a regresar el archivo muerto que tenían por ahí y sacan aquel documento donde oían todavía la voz de su hermano: por favor, no me maten, por favor, no me maten. Versículo 22. Rubén entra al quite y dice: pues yo voy a hablar, yo les dije que no pecáramos contra el joven y ustedes no escucharon. Así es que Rubén es como la voz de la conciencia que está acusando. Te lo dije. ¿Nunca has oído esa frase que no te gusta oír? Adriana cada rato la usa. Te lo dije, era por allá. Y sí tiene razón, ese te lo dije, ahí está pegadito, es un perico que lo tienes al hombro, y no se va. Ahí lo tienes, te lo dije. Y aquí está Rubén como el famoso te lo dije, se los dije que no hiciéramos eso, y mira, y empiezan todos a sentirse recriminados. Y es muy interesante, porque no solo eso, sino empiezas a darte cuenta que la relación familiar está rota, está desquebrajada. Porque hubo unos que dijeron: no debimos haber hecho eso, y hubo otros que dijeron: ya lo hicimos y qué, ni modo. Y esta relación familiar está fracturada. Están los que te lo dije y están los que lo hicimos. ¿Y qué? ¿Verdad? Y bueno, sin embargo, aquí vemos que dice que la sangre de nuestro hermano, en el versículo 22, ¿sí?, que nos demanda la sangre. Ahora, José no había muerto, pero es una remembranza de Caín y Abel.
la sangre de Abel estaba reclamando lo que le hizo Caín. Y Rubén en su forma de hablar, en su forma de decir, se los dije, y les dice, se los dije, ahora miren, oigan la sangre de nuestro hermano lo que nos está diciendo. Claro, no había muerto, pero él trae en su mente el pasaje de Caín y Abel, lo que los hermanos, un hermano le hizo al otro. Y está diciendo, ahí está la sangre que está acusándonos. Y cuando empieza a decir, nos está demandando la sangre de nuestro hermano, nos está poniendo una demanda. Estamos bajo una demanda, nos va a recriminar, nos va a reclamar. Y eso pasa en muchos casos de gente que comete un crimen. Hay gente que ha cometido un crimen, un asesinato, qué sé yo. Y pasan los años y esas personas no pueden dormir, no están en paz. Se enferman de artritis, escoriaciones en la cara, se les cae el pelo, yo qué sé. Y toda esta situación es la demanda de aquel crimen que hicieron. Ha habido casos de personas que cometieron un crimen y casi 16 años después van y pagan la cuenta. ¿Sí me explico? Hay un caso de un alemán, Adolfo Eichmann, que cometió muchos crímenes en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Se lo llevan, se va y se escapa a Argentina. Estaba él ahí escondido, se cambió de nombre, se cambió de fisonomía, pero lo rastrearon la Mossad, la policía judía, y llegaron hasta que lo alcanzaron. Y ya se lo llevaron de regreso a Israel y lo juzgaron. Y cuando lo entrevistaban, él decía, yo sabía que me iban a encontrar. Había algo en él que le decía, lo que hiciste estuvo mal. Y finalmente lo ejecutaron. Pero dice que durante esos años, aún después de la guerra, muchos años después, vivía atormentado. Tengo otro caso, y este me pasó a mí. Un coronel del ejército mexicano, durante 1922, 1923, durante los cristeros famosos que hubo allá por Jalisco, él era uno de los del ejército. Y a él le tocó esa batalla contra los cristeros que había allá. A mí me tocó conocerlo un día que fuimos de pesca y ahí lo conocí a él, era un hombre mayor, estamos platicando y le empecé a compartir de Cristo y dijo, no me hables de eso, no me interesa, no creo en eso, me dijo. Ok, y así pasó. Y pasaron tal vez un año, 2 años y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que el coronel está enfermo, está malito, a ver si lo vas a ver. Total, lo fui a ver y ahí estaba él en la sala sentado y que le iban a amputar una pierna, que no sé qué, y empecé a platicar con él y le dije, y coronel, ¿qué le parece? Vamos a hacer una oración, ¿me permite orar por usted? Dijo, no me interesa eso, ya le dije la vez pasada, no me interesa ni me hable de eso. Y dije, bueno, está bien, coronel, pero es muy importante que usted tenga un encuentro con Cristo. Dijo, no, a mí no me hable de eso. Total, pasó un tiempo y se complicó más y me dijeron, oye, ¿sabes qué? El coronel está grave, se está muriendo. Total, fui a buscarlo otra vez y llegué a su casa y ahí estaba tendido en la cama. Y dije, hola coronel, ¿cómo le va? Y dijo, pues aquí estoy, ya estamos, y ya estoy más para allá que para acá, me decía. Dije, ok. Dije, pues ahora es el tiempo de encontrarnos con Cristo. Dijo, mire, ya le he dicho que no me hable de eso, no creo en eso. Le dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Usted trae algo, le dije. Usted trae algo que no quiere decir y tal vez no lo ha querido decir a nadie. Y se me quedó viendo y dijo, pues te lo voy a decir. Cuando yo estaba asignado allá por Jalisco y me tocó capturar a varios cristeros, a mí me tocó fusilarlos. Y la esposa de uno de ellos me suplicaba y la mamá del otro me suplicaba y me lloraban así, me suplicaban por la vida de ellos. Y yo dije, no, fusílenlos, y los fusilaron. Y yo vi la súplica de ellos. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar a mí de lo que yo hice? Jamás me va a perdonar. Lo que yo hice no tiene nombre. Por eso no puedo creer en eso, que Él me va a perdonar y que no sé qué. Nada de eso, yo merezco lo que merezco. Y yo voy a pagar las consecuencias de mis errores y de mis pecados. Este es mi destino. Le dije, no, Señor, usted no ha entendido la cruz. Cristo murió por usted y Cristo nos perdonó de todo pecado.
perdonó a una adúltera, perdonó a un asesino, perdonó a Moisés, perdonó a Pablo, perdonó a toda esa gente. ¿Usted cree que a usted no lo perdona? Si usted se arrepiente, sí lo puede perdonar. Y era la conciencia que lo tenía atrapado con una culpa al punto que lo quería destruir. Hay gente que se suicida por la culpa. Y sin embargo, él en ese momento entendió y recibió a Cristo. Pues aunque no lo crean, eran como las 8 o 9 de la noche, a las 5 de la mañana el coronel murió. No se podía morir. No se podía morir hasta que arreglara eso. La gracia estaba ahí, la paciencia de Cristo estaba ahí, el amor de Dios estaba ahí, hasta que finalmente se entregó. Y ya que se entregó, ahora sí, ya estoy listo. ¿Estamos listos? Ya estoy listo. Ok. Y ya. Entonces, vemos estas historias de lo que le pasó a José y de lo que los hermanos vivieron. Versículo 23 dice, ellos no sabían que José entendía lo que estaban diciendo. Y es muy interesante, volviendo al tema, pues creían que José pues era egipcio, hablaba egipcio, necesitaba un intérprete. Pero ¿sabes qué? Vamos a pasarlo a nuestra condición. ¿Tú crees que Dios no oye la voz de tu corazón? ¿Tú crees que Dios necesita un intérprete para interpretar lo que sientes en tu corazón contra una persona o de ti mismo? ¿O lo que tú piensas de quién es Dios? Dios entiende cada motivación del corazón de cualquier hombre, de cualquier persona. Él sabe las motivaciones que hay. Él sabe lo que está escondido. Dios no necesita intérpretes. Él es el que interpreta. El Espíritu Santo tiene el don de interpretación. Él es el que interpreta. Él entiende todos los idiomas, todos los lenguajes y todos los pensamientos. Aunque no tengan sonido, Él los puede interpretar claritos. Así es que está Él delante de estos hermanos que están discutiendo y hablando y que la sangre y que nos va a demandar y mira, yo te dije, y están discutiendo y Él está escuchándolos y como si estuviéramos nosotros delante de Dios y decimos cosas entre nosotros ahí en la recámara discutiendo o lo que tú creas y crees que nadie entendió, nadie escuchó, nadie supo nada, pero hay un Dios que está ahí presente y está viendo con detalle lo que te está pasando, lo que estás diciendo, lo que está escondido en tu corazón. Total, José se aparta de ellos y lloró. A mí me enternece esta parte porque tomaron a Simeón, a uno de los hermanos lo meten y ahí dice, y a veces pensamos que Dios no sufre y esto es todo un tema. Creemos que Dios no sufre, creemos que Dios está en control. Sí está en control, claro que está en control, Él es Dios, es soberano. Pero pensamos como que el dolor no tiene nada que ver con Él, como que Él no llora, Él no sufre, Él es así como impávido, así como inmutable, como decimos. Sí es inmutable, pero dime, ¿tú crees que Dios no sufre? Lee la Biblia y te das cuenta cuántas veces dice que le dolió en su corazón cuando vio al hombre lo que hizo y después hizo el arca de Noé. Ve ahí a Jonás y ve lo que le dice a Jonás. Tú te dueles porque se secó ese arbolito, yo me duelo porque se muere la gente, a mí me duele. Así lo dice el último capítulo de Jonás, capítulo 4. O sea, Dios le duele. Jesús cuando se hizo hombre lloró sobre Jerusalén, vio el destino. A los años, 37 años después, iban a destruir la ciudad entera. Él vio el futuro, él sabía que iban a agarrar a las mujeres, las iban a violar, iban a matar a los hombres y crucificar, se iban a acabar los árboles de Jerusalén, se iban a acabar. Él vio eso 37 años antes y lloró sobre la ciudad. Dijo, oh, por cuanto no supiste la hora de tu visitación. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró en el huerto de Getsemaní. Como hombre, sí, como hombre, pero también como Dios, porque Jesús no dejaba de ser Dios. ¿Sí me entiendes esto? Entonces, cuando José llora, nos está diciendo algo, la historia nos está diciendo que hay una sensibilidad en el corazón de Jesús por nosotros. A Él le duele lo que está pasando en Palestina, en Israel, en Ucrania, lo que pasa cuando una persona toma una decisión equivocada. A Él le duele.
Él llora también. Tú dices, no puede ser que llore, no puede ser, es que no hemos entendido la dimensión de nuestro Dios. No hemos captado, hemos tal vez pasado por alto y pensamos que Él es un insensible y no se compadece. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué permite guerras y por qué esto? O sea, como diciendo, Él no se duele, pero a nosotros sí nos duele. Y tú dices, ¿tú crees que no le duele? Cuando Él toca a una persona, ¿sabes? Aún están las llagas en su mano. ¿Tú crees que están las llagas ahí ya cicatrizadas? ¿Tú crees que la llaga de su costado ya está, ya sana? ¿Ya se acabó? ¿Ya no le duele? ¿Creemos eso? ¿Qué tipo de Dios tenemos entonces? Jesús se acerca con Tomás y dice, mete tu mano aquí al costado, en mis dedos, o sea, tócame. ¿Tú crees que no le está doliendo eso? O que ya están nomás los agujeritos ahí tranquilos, ya están cauterizados. Están vigentes hasta el momento. Y nos muestra un Dios sensible, un Dios que le duele lo que nos pasa y no quiere que nos pase, pero somos cabezones y nos pasa. Y ahí dice que Él lloró, ahí lloró, ¿sí? En una parte dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, esa palabra está diciendo que no hagas triste, se puede entristecer, Dios se puede entristecer. Pensamos que no se entristece, iglesia. Contento, estoy en control. No, se entristece. Cuando pecamos se entristece, cuando peleamos se entristece, cuando hacemos cosas indebidas se entristece, lo estamos entristeciendo. No entristezcáis al Espíritu Santo, así lo dice. José después prepara todo un escenario y es algo increíble porque él trae todo un plan. A mí me encanta porque te deja entrever que José, así como Dios o como Jesús, trae un plan. Y entonces su plan es tan extraño, tan especial, porque le dice a sus siervos, imagínate que son sus ángeles, dice, métanles el dinero en los costales de la comida que se van a llevar. Me lo pagaron, sí, pero devuélveles el dinero, guárdalo ahí metido entre el trigo, ciérrales bien ahí y que se lo lleven. Yo me imagino los ángeles riéndose. ¡Qué loco! ¿Quién va a hacer eso? Y mete los costales ahí, mete el dinero y se van, ¿sí? Les dijo después, mandó que llenaran sus sacos de trigo, versículo 25 ahí, y que devolvieran el dinero a cada uno de ellos y se les diera, y así lo hizo. Se fueron los hermanos con sus costales y el dinero dentro, ellos creyendo que ya habían pagado y se les dio lo que por el justo precio, ¿sí? Pero Dios tiene preparada una sorpresa. A veces hay cosas que hace Dios que tú dices, mira, no es por nada. Cuando Dios hace una cosa y te das cuenta de ello, o lloras o te mueres de risa. Te van de una a otra. O te mueres de risa y dices, Señor, nomás tú te la sabes. O la otra es que te pones a llorar y dices, Señor, qué bárbaro, me ganaste. Me ganaste. Y eso es lo que Él está preparando. Les está preparando una gran sorpresa. Y es un proceso. El primer paso es, devuélveles ahí, me dejas al muchacho Simeón aquí, vayan por su hermanito, me lo traen, y si no, no van a ver a Simeón. Ya los acorraló. La segunda es, en los costales, ustedes no saben, pero métanles el dinero en los costales y llévense su comida. Aquí los espero cuando regresen, si es que quieren ver a Simeón, y si no, ya saben. Sí, total, se fueron de ahí, versículo 26, versículo 27, abrieron uno de ellos, uno de los hermanos, abrió su saco para dar de comer a su asno en el mesón y vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Así es que uno de ellos abre para darle de comer ahí a su animal y de repente encuentra el dinero ahí adentro. Ahora, aquí hay varias cosas. Dios está trabajando con las mentes de ellos. Dios les da la oportunidad. Le podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? Ese dinero no es tuyo, se equivocaron, ¿por qué no lo devuelves? ¿Sabes lo que creo? Este hermanito dijo, qué afortunado soy. Se les fue y me tocó la lana a mí. Y Dios te está viendo.
Es como cuando te encuentras una cartera con dinero y dices, wow, gloria a Dios, fíjate lo que encontré. Y muchos de aquí somos muy típicos de eso. ¿Sabes lo que hacen en Japón? Te encuentras una cartera y ahí la dejas y sigues caminando. O vas y se la entregas a la policía. Y si vas en un tren, lo dejas ahí en el asiento donde estaba, no lo tocas. Si dejó lentes, si dejó una cartera, no lo tocas. Y aquí, ¿qué decimos? ¡Wow! Burriona. Me bendijo Dios. ¿Sí me entiendes eso? Es como mentalidades diferentes. Aquí se me hace que era mexicano, no sé. Pero no dijo nada. Se lo quedó. Está trabajando Dios con las mentes de los hermanos. Los hace pensar y reflexionar. Al principio no le dan importancia. Pues fue un error y hasta ahí llegó. No es error. Aguas. Es una mina. Dios trae un plan, te va a explotar en las manos. ¿Sí? A primera instancia no le dan importancia, piensan que fue un error o que tuvo mucha suerte el que se la encontró, porque fue uno de ellos. No le dice a los demás. Se lo queda, se lo guarda, se lo esconde. Yo soy el suertudo. Pero Dios está viendo desde arriba. De hecho, José ya sabía. Ojalá veamos eso, versículo 28. Y entonces viene y lo comenta con sus hermanos y dice, mi dinero me ha sido devuelto, helo aquí en mi saco. Y entonces ya cuando empieza a decir las cosas, se sobresaltó el corazón de ellos, espantados, porque ya empezaron a darse cuenta que no fue suerte, no fue error técnico, o sea, aquí hay algo. Aquí hay gato encerrado, aquí hay un plan, algo nos está diciendo. Y ellos se sobresaltaron del corazón, espantados, y dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora sí, empieza poco a poquito a presionar. Ellos empiezan a reflexionar, ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Podrían haber dicho, oye, qué afortunados, nos devolvieron el dinero. Pero ya tienen un hermano ahí atrapado y tienen la misión de ir a decir a su papá que suelten a su hijo menor. Están acorralados y saben que ahora Dios está apretando poco a poquito el cerco. Romanos 2:24 dice, fíjate qué lindo, esta es una escritura tremenda. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. José fue bueno con ellos. Les dio la comida y les devuelve el dinero. No menosprecies las riquezas de su benignidad. No menospreciemos su paciencia y tampoco menospreciemos su longanimidad, su larga paciencia. No lo menosprecies. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado más de lo que hemos pedido o pensado. Así lo dice. No ignores que tanta benignidad debe de provocarte al arrepentimiento. ¿Qué pasó aquí? Encontraron el dinero adentro y provocó en ellos ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué está haciendo Dios esto? Y lo que está haciendo es forzarlos a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, a un cambio de actitud, a un reconocer sus faltas y pedir perdón. Toda esa bondad era con el propósito de guiarlos al arrepentimiento. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Su benignidad, su paciencia, todo eso que Dios te está concediendo, detente un poco y date cuenta y deja de pecar. Deja de pecar. Dejemos, dijo el otro. ¿Sí estamos entendiendo? Tenemos que despertar ante la benignidad de Dios. Ahora Dios está profundizando en las mentes y se están preguntando, ¿qué quiere decir Dios con todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Unas veces nos pasan cosas malas y decimos, pues, ¿qué me estás diciendo, Dios? Está como
el asno, el burro de Balaam, ¿verdad? O sea, el burro de Balaam se inclinaba y le rozaba las piernas y cada vez lo metía en un lugar angosto y se molestaba a Balaam y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Pues, ¿qué traes? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Hasta que Dios dijo, este está muy bruto. A ver, habla tú. Y ya le dio la habilidad de hablar y le habla el burro y le dice, oye, ya, no me pegues. Oye, yo creo que se ha de haber dicho, oh, el burro habla. ¿Qué no te das cuenta? Te estoy diciendo que no es por ahí. Allá hay un ángel, tú no lo ves, yo sí lo veo. Ya no me pegues, cambia tu actitud. Y aquí está exactamente haciendo lo mismo. ¿Qué quiere decirnos Dios con estas cosas que nos pasan? Las buenas y las malas. Porque hay malas que tú dices, no, ya entendí, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero hay buenas que te está haciendo y tú dices, oye, ¿por qué me estás dando tanto? ¿Por qué me estás bendiciendo tanto? ¿Qué me estás diciendo? A ver, ¿por qué me aumentaron el sueldo? ¿Por qué me hice de muchos clientes y una magnífica operación? ¿Qué me estás diciendo? No, pues qué bonito soy el favorito de Dios. No, no, te estoy diciendo algo. Ojo, para las antenas, te estoy hablando. Versículo 29. Cuando llegaron ahí con Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. Aquel varón, el Señor de la tierra, le empiezan a decir, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Sí, llegan ahí casi llorando porque no venía Simeón, tenían que dar la explicación porque no viene. Entonces, solo reportan la mitad de la verdad. Están apretados, tienen que decir algo, Rubén quiere decir algo, pero están ahí como que de acuerdo, son como partícipes de un crimen y no pueden decir toda la verdad. El rey de allá nos trató muy feo, muy mal y nos acusó de espías. Imagínate nosotros, ¿cómo? ¿Verdad? Versículo 31. Somos hombres honrados. Hijos. Yo creo, nomás para que les partiera un rayo. ¡Pah! Es mentiroso, ¿verdad? Cayó uno bien fuerte hace rato. Imagínate que le caiga uno de ellos ahí. Somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Los baños de pureza ante los demás cuando sus corazones están llenos de envidia y de muerte. Puros baños de pureza. Hablan cosas puras bonitas, pero no son transparentes. Versículo 32. Le dijimos, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pues ya con eso está el papá oyendo la conversación, está oyendo, y en la abundancia de palabras no faltará ¿qué? El pecado. Hablaron de más con el rey, y está Jacob oyendo esto. Se enredaron con los dichos de su boca. Empezaron a darle demasiada información. No, nuestro papá ya está mayor de edad, tenemos allá un hermano menor, su hermano murió, y está él platicando con y yo creo que Jacob dijo, ay, ¿por qué hablas de más? Cállate, cada vez que hablas la riegas, me estás comprometiendo, ¿para qué dices eso? Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que son hombres honrados. Ay, les pisó el callo. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y tomen para el hambre de vuestras casas y anden. Dios nos lleva al punto de enfrentarnos a nuestros pecados y errores y comienza a apretar la soga, poco a poquito. ¿Sabes cómo se ahorcan a veces algunas personas? Amarran la soga y se alejan del punto de apoyo y se van ahorcando. La única forma que no te ahorcas es cuando te acercas al punto de apoyo. ¿Sí me explico? O sea, más vale que te alinees. Versículo 34 dice, traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. El trato de Dios es cada vez más severo. Traigan a su hermano menor. Cuando Jacob oye esto, yo creo que Jacob le vino como un balde de agua fría. ¿Por qué hablaron? Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor, les dio miedo. En vez de decir, gloria a Dios, nos bendijo Dios, no,
Ahora con todo les dio, ahora sí, un temor reverente. Su benignidad empezó a provocarles arrepentimiento. La trampa comienza a funcionar sobre todos. Sus sacos tienen las bolsas de dinero. ¿Qué significa eso? ¿Buena suerte? ¿Favor de Dios? ¿O hay un mensaje adicional? Algo está diciéndote Dios. Versículo 36. Entonces su padre, Jacob, les dijo: me han privado de mis hijos, José no aparece, ni Simón tampoco, y Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. O sea, la papa caliente ahora le pasa a Jacob. Jacob se siente ahora sí, le sale lo que él también tenía escondido. Porque Jacob había quitado la herencia de su hermano Esaú, había hecho una trampa, se había disfrazado de Esaú y había tomado la herencia y la bendición de Isaac. Y él sabía que había hecho cosas así, le cargaba eso en la conciencia, lo traía en la conciencia y lo atormentaba. Habían pasado años y este viejito ahora todavía trae eso encima. Está como ese hombre que te digo, el coronel. Habían pasado años, esto es en 1923 para los años, para 1999 que pasó eso. Toda esa distancia de años aún no estaba atormentado y estaba listo para irse al infierno, dispuesto a irse al infierno, hasta que llegó el evangelio. Todas estas cosas son contra mí. Así es que Dios trabaja en todas las generaciones. Los más viejitos, los medianitos, los jovencitos, ya están los niños. Trabaja en todos. Versículo 37. Dice aquí que Dios tenía cuentas pendientes. Vamos a ser sinceros, todos tenemos cuentas pendientes. Todos. Pero Dios nos da gracia para un tiempo de oportuno arrepentimiento y reconciliación. Versículo 37, Rubén habló a su padre y le dijo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti. O sea, Rubén aparece como uno de los más sensatos, podríamos decir. Al principio no quería que le hicieran nada a José, y la segunda, él está al cuidado. Rubén ya había cometido errores. Rubén ya se había metido con la esposa de uno de las tribus de Judá, de su padre. Y no, pues eso no se podía permitir. Sí, versículo 38, y le dijo: no descenderá mi hijo, dice Jacob, con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde ustedes van a hacer descender mis canas con dolor al Seol. Y aquí termino. El capítulo que sigue también está muy interesante. Pero aquí termino, nada más para entender que Jacob está viendo las consecuencias también de sus cosas. Y a veces son cosas que tal vez ya te arrepentiste. A veces pasa eso, de cosas de las cuales ya nos arrepentimos, pero vuelven a visitarnos esas voces, esos fantasmas, para acusarnos de algo que ya me arrepentí, algo que yo ya pedí perdón. Y ahí es donde tú tienes que pelear tu batalla y decirle al diablo: a mí no me acuses, tú eres el acusador de los hermanos, la sangre de Cristo me ha lavado. Y si hay alguna duda, lo vuelvo a confesar con mi Dios y sé que Él me perdona. Así está. Entonces Jacob está viviendo algo ahí de mucha culpa. Él tiene miedo en la vejez y su temor se puede hacer realidad. Él sabe que tiene una cierta gracia sobrenatural, una gracia sobrenatural, porque los favores que Dios hizo con él de las cabras cuando estaba con Labán, que las cabras que él escogía se reproducían mejor y eran más sanas que las de Labán. Entonces todo lo que hacía Jacob prosperaba, y él era como un niño mimado, por decir así, pero siempre tenía esa sombrita de aquello que le pasó en el pasado con su hermano Esaú, y tenía un temor. Sabía que había una cuenta pendiente que se tenía que pagar y no sabía cómo remediarla. Y Job dice esto, dice: aquello que yo temía me vino a suceder. Y
está Jacob con ese pensamiento. Yo tengo temor que le pase algo a mi hijo. No quiero que le pase nada, tengo un temor ahí. Es un fantasma, una vocecita que me está hablando. Porque yo hice algo mal y sé que Dios me la va a cobrar. Esa es una idea, una teología que algunos tienen ahí, acá arriba. José es el que está ahí, y como ya no llegó a la casa de Jacob y le dijeron, una mala bestia lo mató, lo dijo Jacob, ni siquiera los hermanos, le traen la ropa toda ensangrentada y dijo, lo que yo me temía me sucedió. Y ahora siente que Dios no está satisfecho que murió su hijo José, sino que Dios viene con todo y ahora va a matar a su hijo Benjamín. Una idea equivocada de Dios. Una idea equivocada de quién es Dios. Piensa que le va a hacer lo mismo a Benjamín. Y es una idea equivocada. A veces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de Dios. Como decíamos ahorita, Él también llora. Él también sufre. Y Él acepta tu rendición, acepta tu arrepentimiento. Y si fueran rojos como la grana tus pecados, yo los haré más blancos que la lana. Y los echaré al fondo del mar y jamás tendré memoria de ello. Te tienes que amparar con la palabra, porque la palabra te corrige tu idea, tu perspectiva de quién es Dios. Eso es lo que nos puede hacer Dios. Dios cambia nuestra perspectiva a través de su palabra y podemos descubrirlo de una manera diferente y más clara. Entonces en la siguiente semana se va a ver el capítulo que sigue, capítulo 43. La culpa atormentaba a Jacob. La culpa le robaba la paz. Sí. Solo el arrepentimiento y la fe de que hemos sido perdonados es lo único que nos puede librar de nuestro pasado. Solo el arrepentimiento y la fe de lo que Él dice, que con mi sangre he borrado tu pecado, solo con eso puede borrar tu pasado. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Vamos a orar. Señor, esta noche venimos a darte gracias de que has preparado todo un escenario en nuestras vidas, acercándonos a ti con tus benignidades, con tus bondades, con tus favores, con tu longanimidad. Y nos has guiado al arrepentimiento. Nos arrepentimos esta noche delante de ti. No queremos caer en la trampa de volver a andar arrepintiéndonos de pecados antiguos, de los cuales ya confesamos y los cuales ya te los entregamos. Ya los pusimos en la cruz. Jesús tomó control de eso. Señor, ponemos delante de ti cualquier cosa que aún queda pendiente, que no le hemos dado la importancia de que está mal hecho. Y te pedimos perdón, Señor. Esta noche ven y báñanos, Señor, con tu preciosa sangre. A los que aún no te han recibido, esta noche, Señor, yo te pido que venga tu Espíritu Santo a convencer de pecado, a convencer de justicia y a convencer de juicio, en el nombre de Jesús. Si eres tú uno de ellos que nunca ha recibido a Cristo, no te esperes para mucho. Esta es una noche de reconciliación con Cristo y le puedes decir: perdóname, Señor, perdóname, Jesús, lávame con tu sangre y ven a mi corazón. Y gracias que tu benignidad, tu bondad me ha traído a tus pies, me ha traído a la cruz, me ha traído a Jesús. Soy salvo por tu pura gracia y tu pura misericordia. Lo recibo y te creo que soy amado, perdonado y restaurado en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Bueno, pues buenas noches a todos y nos veremos Dios primero. ¿Sí? Shalom.